Buenos días, bienvenidos a su programa Fiscal con Sentido. Espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, 15 de noviembre de 2021, día lunes, y seguramente muchos de ustedes descansando, puesto que estamos pues en un día oficial, en un día feriado, conmemorando como tal lo que es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Así que sean bienvenidos. Con el gusto, aquí también esta mañanita fría, han estado fríos los días. Esta mañanita de lunes, muy contento con todos ustedes de poder compartir en su programa Fiscal con Sentido. Ya saben, únicamente a través de la señal de Census Capacitación. Así que bienvenidos, vamos a dar inicio. Y bueno, comentar algunos temas importantes. De hecho, la temática que nos ocupa el día de hoy es las reformas al Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales digitales por Internet. Así que bueno, el menú está servido, tenemos a su consideración el tema. Y bueno, además de agradecerles por estarnos acompañando en este merecido día de descanso para todos ustedes, pues también les queremos pedir que interactúen con nosotros a través de la página de Census Capacitación, que en su caso, pues si consideran que esta información puede ser de interés o de utilidad para algún otro tercero, alguna otra persona que ustedes consideren, pues mucho les agradeceremos que además de darle me gusta a esta publicación, pues que la puedan compartir. Así que bienvenidos nuevamente, vamos a iniciar. Comencemos por indicar que, pues finalmente, el pasado viernes 12 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pues ya culminó lo que bien conocemos como proceso legislativo derivado en cuanto a este asunto de las reformas fiscales o paquete de reformas, miscelánea fiscal también como algunos le conocen, para 2022. Así que, pues como bien comentamos, el pasado viernes 12 de noviembre, ya en su edición vespertina, pues ya fueron publicadas las reformas fiscales que en su mayoría, salvo ahí algunas contadas excepciones, pues van a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2022. Así que mucho material ahí para estar estudiando, estar ahí desmenuzando, desentrañando, como luego también ocupamos decir. Y bueno, finalmente podemos ahora sí hablar, podemos comentar en relación con reformas ya definitivas, con reformas ya oficiales, reformas ya aprobadas. Recuerden también que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus saludos aquí a través de la cajita de comentarios del video de este Facebook Live que estamos transmitiendo desde Census Capacitación, Familia Census para todo México. Y bueno, vamos a iniciar. Comprobantes fiscales digitales por Internet. Cabe recordar, hay que señalar, estimados, pues que este tema de los comprobantes fiscales digitales, pues empezó a surgir así rápido como un antecedente, pues por ahí de más o menos 2005, 2004, ya había ahí por ahí algunas pruebas. Finalmente, ya para lo que fue 2011, 2012, pues también se vuelve, digamos, en parte ya obligatoria la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales. Surge el comprobante fiscal digital por Internet y bueno, podremos hablar que la consolidación de estos medios electrónicos o medios de comprobación fiscal se da a partir de 2014. A partir de 2014, pues como bien pueden recordar, seguramente muchos de ustedes, estimados amigos, pues entra, también vino a revolucionar todo este tema de comprobación de medios electrónicos, lo que es el recibo electrónico de nómina o CFDI de nómina. A partir de ahí, pues se ha venido actualizando, se han venido perfeccionando estos medios de comprobación, pues a través de la publicación de complementos para ese comprobante fiscal digital por Internet, a través de la actualización de diversas versiones o aplicativos de la estructura del CFDI. Y por supuesto también podemos decir que de los últimos booms que ha habido en relación o en referencia a estos temas,
pues tenemos por supuesto el complemento para pagos, o como ya a bien muchos le denominamos, recibo electrónico de pagos. Y bueno, a últimas fechas, lo que nos ha estado ahí trayendo, dando vueltas, estudiando, que si sí, que si no, que si había o no extensión en el plazo, pues es este asunto del complemento carta-aporte. Y aquí estamos el día de hoy cuando vemos que, pues finalmente no deja de ser dinámico este tema. Muy criticado por varios, me queda claro que no a todos les gusta el tema del comprobante fiscal digital por Internet, pero también me queda bastante claro que es una situación que como parte de una cultura empresarial u organizacional tiene alcance y tiene efectos para infinidad de participantes en, pues, en todo lo que es el mundo empresarial, el mundo de las entidades. Digo ya sin ir más allá de si una entidad tiene o no fines de lucro, pues al final es el día a día estar conviviendo con este tipo de medios de comprobación fiscal. Así que forman parte de una cultura empresarial, de una cultura de organización, partiendo del hecho de que aquí se ven involucradas distintas partes o distintos actores de la actividad económica, ¿no? Vamos a ver que no únicamente el contador, no únicamente el fiscalista, no únicamente el asesor, sería quien tendría que estar empapado de este tipo de temas, ¿no? Desde la persona que nos va a adquirir un bien, desde el momento que vamos a concretar o a perfeccionar una venta, que estamos tal vez delineando el tema de la obtención de algún anticipo, ¿sí? Desde el momento que hay una requisición, orden de compra, y que como tal, pues la parte fiscal nunca se puede dejar de lado, ¿no? Eso quizás es también parte de lo que luego le molesta a otras áreas, ¿no? Que al final pareciera que el filtro último, pues es la parte fiscal. Oye, ¿ya te dieron la factura? No, pues sí, pero fíjate, no, pues mira, hay que revisar que cumpla con todos los requisitos, que esto, que aquello, y bueno, en una época también, ¿por qué no decirlo?, de infodemia, pues lo que llega a pasar es que luego le quitamos requisitos que son importantes a este tipo de documentos digitales, o luego le ponemos cosas que ni al caso, ¿no? O sea, finalmente también como parte de este embudo, como parte de lo que puede llegar a ser un cuello de botella, pues cuántas veces no topamos con pared con algún departamento, pues de ventas, de facturación, de departamento de cobranza o de cuentas por pagar, que a la hora que tú estás gestionando el cobro o el pago de una factura, permítanme utilizar este término, espero no me lo tomen a mal, pues cualquier fantasía fiscal les llega a su cabeza, ¿no? Luego cosas que ni siquiera están como tal, como parte del texto normativo de alguna ley, que luego ni siquiera lo vamos a encontrar tampoco ahí en alguna regla miscelánea, ya no se diga el anexo 20, ¿no? O como tal, ahí como parte de una guía de llenado, o el último recurso, ¿no? Que finalmente, tristemente, ante una incertidumbre jurídica fatal, pues el último recurso siempre pareciera ese apartado o esa sección de preguntas y respuestas, ¿no? Pero al final, infodemia, exceso de información, información por aquí, por allá, por muchos lados, y la realidad es que muy difícilmente vamos a encontrar la aguja en el pajar. Entonces, y retomando todo este contexto que estamos rememorando en este momento, pues no deja de ser dinámica esta parte del comprobante fiscal digital por Internet, que viene regulado mayoritariamente, pues al menos en lo que son sus bases, en el Código Fiscal de la Federación. Aquí en pantalla, en este momento, pues estamos proyectando parte del texto normativo. También aprovecho para empezar a buscar el video en vivo aquí en mi dispositivo móvil. Y en todo caso, poder saludarles también, gente que ya esté por ahí interactuando, enviando saludos. Tenemos conectada a Verónica Contreras. Hola, Verónica, un gusto estarte aquí teniendo, acompañándonos en esta transmisión en día festivo. Gracias. Ignacio Ramírez también anda por ahí. Muchas gracias. Vamos a ver quién más. Teresa Martínez nos envía saludo. Teresa Martínez. Hola, Teresa, gracias. Saludos también para ti. José Antonio Trejo, buen día. Mil gracias por la transmisión. Ok, ya saben que aquí en Census Capacitación no paramos.
Sergio Vázquez Pacheco, un saludo, estimado maestro, hasta Oaxaca. Gracias por tus saludos. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a empezar. Tenemos aquí en pantalla parte de lo que... Perdón, se me fue tantito el audio. Parte de lo que es la reforma. Ahorita vamos a ir avanzando de a poco. Recordemos que este cúmulo de reformas en materia de comprobantes pues se van a centrar en lo que es el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Vamos a iniciar por el artículo 29, ¿sí? Y bueno, la primera precisión que hay es respecto de una reforma que tuvo lugar o que empezó a surtir efectos precisamente en 2021, ¿no? Recordemos que para el año anterior, en relación con las reformas aplicables a este año, pues se modificaron los supuestos, se agregaron, vamos a decirlo así, más supuestos por los cuales se tienen que emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Uno de ellos fue el tema de la exportación. Y bueno, ahí recalcaba parte de esta reforma que, pues además de considerar como una situación por la cual, digo, me queda claro que al final se entiende que en principio el exportar alguna mercancía, pues se trata también de una enajenación, ¿no? Por lo cual, pues pareciera ahí que no era un tanto concisa, no era tan clara la reforma, en el sentido de indicar que pues un supuesto de emisión de CFDI, pues sería también la exportación. Aquí venía el detalle o el punto fino, ¿no? Sino, en todo caso, lo que me indicaba como parte de esta reforma, el artículo 29, es que también en los supuestos en que la exportación fuera a título gratuito, pues habría que emitir un comprobante fiscal digital por Internet. Sin embargo, pues en un desafortunado texto, tal cual como quedó redactado, pues pareciera, o al menos eso es lo que el legislador y también aquellos asesores del Ejecutivo al momento de presentar este paquete económico junto con su respectivo paquete de reformas, pues pareciera que no quedaba claro, ¿no? Entonces aquí, como parte de la reforma, se precisa que quien exporta la mercancía, pues es quien debe como tal emitir el comprobante fiscal digital por Internet. Tal cual queda el texto normativo de la siguiente manera, como lo tenemos aquí en color amarillo, dice, los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. O sea, aquí ya está como tal y a rajatabla señalando que quien está exportando, más allá de que esa mercancía no sea objeto de enajenación, más allá de que tal vez esa exportación sea a título gratuito, pues debe ser como tal quien está efectuando la exportación de la mercancía. Entonces, pues aquí únicamente se hace esa precisión. Avanzamos y nos vamos, pues como tal, a la fracción primera de este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que ya nos indicaba como parte de los requisitos para emitir estos documentos digitales, el contar con una firma electrónica avanzada vigente. Sin embargo, pues se le adiciona, se reforma este párrafo de la fracción 1 y se adiciona texto para indicar que además, pues no basta contar con un certificado de firma electrónica avanzada. Se deben también tener obligaciones fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las fantasías fiscales del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, ya aquí anticipándose el legislador como parte de esta fracción primera de los requisitos para emitir comprobantes digitales, comprobantes fiscales digitales por Internet, pues está como tal, pues ya lo que podríamos llamar cláusula habilitante, ¿no? Ya se le está dando aquí derecho, bueno, más que un derecho, más bien hablamos de una facultad, se está facultando a la autoridad para que pueda emitir las reglas del juego. Ahora, ¿en qué sentido viene esta reforma? Cabe mencionar, esto es importante decirlo, pues que muchas veces nosotros topamos, yo pensaría que pues para dotar de seguridad, para ser un tanto más restrictivos, ¿no? Yo lo entiendo así,
Pero bueno, a veces llega a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que un contribuyente no tiene un perfil en el cual, pues, ese perfil como parte de sus obligaciones prevenga o prevea la emisión o la expedición de CFDI, y pues cuántas veces no llegaba a pasar, ¿no? Por ahí la autoridad lo empezó a detectar, y si de repente por ahí algún asalariado, por poner un ejemplo, ¿no? Algún asimilado hubiera querido expedir o emitir un tipo de CFDI, pues a nivel como tal, pues de lo que es la parte informática o la parte tecnológica del portal de Internet del SAT, o inclusive si lo quisiera hacer con un tercero, con un proveedor de certificación, pues nos encontramos con esa limitante, ¿no? De que como tal, pues un asalariado no tiene que expedir comprobantes fiscales, lo tendría que hacer en todo caso el empleador a la hora que le paga los sueldos o los salarios, pues el empleador sería quien tendría que emitir el comprobante, ¿no? A su vez, pues el empleador tendrá también otras obligaciones, como es retenerle el impuesto sobre la renta, no sé, por citar otro, efectuarle el cálculo anual, etcétera, ¿no? Pero como tal, pues no estaba claro, ¿no? No estaba precisado. Aquí únicamente lo que se busca es dejar clara esa parte, que no basta con que tú tengas un certificado de firma electrónica. O sea, debes tener un perfil, debes estar dentro de algún capítulo del título cuarto, donde como tal, pues tú tengas la obligación de expedir comprobantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se añade, y pues también se habilita al SAT para que en esta misma temática, en este mismo orden de ideas, pues pueda señalar algunas reglas de carácter general. Continuamos, vamos a ver qué otros cambios hubo aquí en materia de comprobantes fiscales digitales por Internet. Y bueno, nos vamos a la fracción tercera del artículo 29. Ya por ahí se había señalado también parte en el artículo 29A con respecto a la reforma del año pasado, ¿no? Pero aquí ya también lo incluyen a nivel de texto en la fracción tercera del artículo 29. Anteriormente el texto señalaba que debíamos cumplir con los requisitos que establece el artículo 29A, ¿no? Que pareciera que ya es todo el teje y maneje, todo el procedimiento de como tal, cuáles son de manera específica los requisitos que debe tener este tipo de documento digital. Sin embargo, como parte de las reformas, pues el artículo 29 se adecuó al texto para secundar lo que ya el artículo 29A en una fracción novena, si bien recordamos, ya ahí en los últimos parrafitos del artículo 29A señalaba, ¿no? En el sentido de que además de todo el cúmulo de requisitos enumerados en cada una de las fracciones del artículo 29A, pues que además de todo ello, habría que adicionar los requisitos que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Ojo, esto ya lo preveía el artículo 29A. Yo me atrevería a decir que parece ser que ya desde la reforma de 2014, ¿no? Se venía manejando esta situación de que, bueno, tendríamos que estar a lo que señalara el SAT en materia de requisitos de comprobantes fiscales digitales por Internet. Sin embargo, pues ahora lo que se hace también en el artículo 29 es hacer esa misma precisión que ya señalaba el artículo 29A. O sea, como un doble mandato, ¿no? Si ya de por sí el artículo 29A te mandaba a las reglas de carácter general del SAT, pues el artículo 29A de antemano te está diciendo que además de todos los requisitos que señala cada una de las fracciones de este artículo, pues ya de una vez, como parte de un atajo, así y sin escalas, nos dice que también estaremos a lo que señala el SAT mediante reglas de carácter general, y le añade, ¿no? Esto también ya en esencia venía o pasaba a formar parte de la reforma del año anterior, también lo que señale en referencia con complementos de comprobante fiscal digital por Internet, que también pues aquí se precisa que los mismos se publicarán en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Llama la atención, o es de hacer notar, estimados, que pues esto ya existía, ¿no? O sea, finalmente tenemos a una autoridad fiscal que mediante trípticos, folletos informativos,
de repente por ahí algunos documentos que de manera extraoficial empiezan a circular, a veces en foros de internet, redes sociales, grupos de mensajería, etcétera. Pero bueno, situaciones, no digamos notas de prensa, comunicados, tweets, ¿no? Donde se señala que pues es obligatorio cumplir con todos y cada uno de los requisitos. Aquí se hace la extensión, o sea, es extensivo, pues además de lo que ya señalaba el 29A en materia de reglas de carácter general, pues tomar en consideración que esto abarca o incluye también lo que son como tal complementos. ¿Qué son complementos? Pues recordemos que dependiendo del tipo de actividad económica o del tipo de situación que esté sujeta a comprobación fiscal, pues habrá que añadir información adicional a esos CFDIs mediante un documento digital entendido como una extensión del propio CFDI, ¿no? En este caso va a ser el complemento. Hay complemento, pues para notarios públicos, ahora que ha estado mucho en reflector y muy a la luz, pues también este tema del complemento de la gente que se dedica a los transportes, al servicio de transportes, como es el complemento de carta aporte, el complemento para pagos, que esa es una constante, digamos que prácticamente un complemento de uso general. Y bueno, eso es lo que nos señala esta reforma a la fracción tercera del artículo 29. Sigo aquí atento a sus comentarios. Tenemos a Leslie que nos envía saludos. Hola Leslie, ¿qué tal? Buen lunes para ti y para toda tu familia. Vero Chávez también nos acompaña por aquí. Edith Leticia desde la bella ciudad de Morelos. Hola Edith, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestro tema de reformas en el código en materia de CFDI. En cuanto a validación, nos vamos hasta la fracción cuarta, el inciso A, y replica, ¿no? Esto que acabamos de ver en la fracción tercera del artículo 29, me dice que para poder validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A, pues no únicamente se va a remitir a lo que señala cada una de las fracciones, sino también a lo que me señala todas las requisiciones de los complementos de estos CFDI. Y todo, pues también aquí se da la habilitación a esta facultad de la autoridad para que ponga las reglas del juego. Es decir, todo lo que se establezca mediante reglas de carácter general a través de la resolución miscelánea fiscal. Se deroga el segundo párrafo de esta fracción cuarta, donde hacía alusión a los proveedores de certificación, únicamente para reubicar esta información e incluirla como tal dentro del artículo 29 bis. Se incorpora un artículo 29 bis para hablar o hacer referencia a estos proveedores de certificación o lo que durante mucho tiempo nosotros identificábamos como PAC, ¿no? O PACs. Nos vamos a brincar toda esta parte que fue derogada y que de hecho se reubica en el 29 bis, ya de manera específica, un numeral para ver todo lo relacionado a proveedores de certificación. Y bueno, empezamos a entrar, aunque no hemos llegado al artículo 29A del código, empezamos a entrar a un tema muy interesante, que es todo este asunto de la cancelación. Y habrá quien me diga, oye Alfredo, oye contador, oye profesor, pero fíjate que esa fracción 6 del artículo 29 no me habla como tal de la cancelación. No, pero fíjate que nosotros en el radar ubicamos que parte de esta reforma en materia de CFDI de egresos, pues tiene que ver con aquella situación que se pretendió regular por ahí de 2017, ¿no? Que es esta cancelación que se daba a diestra y siniestra, muchas veces de manera masiva, por qué no decirlo, en cuanto a tema de comprobantes fiscales digitales por Internet. Y pues vehículos había diversos, ¿no? Desde yo entrar al software, a mi proveedor de certificación, elegir un documento, darle cancelar, hasta otras prácticas que pues, podemos llamar, al menos así lo entiende la autoridad fiscal, como prácticas indebidas, ¿no? Este uso de las
pues de los CFDI de egresos, que a veces nosotros de una manera muy llana únicamente le llamamos nota de crédito. Y bueno, se busca volver a la esencia, ¿no?, de lo que este tipo de documentos ampara. Es bien sabido, y eso es una historia de la vida real, pues que muchos contribuyentes hacen uso de esta vieja práctica y práctica indebida, más allá de que no lo señalará la ley. Aquí únicamente, pues ya lo que hace la ley es precisarlo, de agarrar y dar efecto cero o efecto de netero con comprobantes fiscales digitales por Internet que amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones. Entonces es importante señalar que esa no era la manera o el vehículo correcto para cancelar comprobantes fiscales digitales por Internet. Créanme que lo que hemos topado en la práctica profesional es que muchas de las veces ni siquiera es un tema de querer disminuir ingresos, de querer reportar ingresos menores a los que realmente se devengaron o se obtuvieron. Muchas de las veces una constante que nosotros hemos ahí encontrado en la práctica profesional, pues tiene que ver más bien con un tema administrativo, ¿no? No me refiero tanto al tema de la carga administrativa y todo lo que implica solicitar una cancelación de CFDI. Me refiero más bien como tal a este tema de los softwares empresariales o administrativos, ERPs, como hay algunos, al hablar del anglicismo o al término en inglés, como algunos se refieren a ellos, en el sentido de que a veces, pues para cancelar algún tipo de movimiento, y no estoy hablando exclusivamente de una factura, sino también incluso hablo a nivel de registro, pudiera ser incluso a nivel de registro contable, pues como que hay que hacer todo el movimiento contrario, ¿no? O sea, muchas de las veces tener este tipo de softwares que, pues la idea también es facilitarnos la vida, implica que tengamos que acoplarnos a sus procedimientos, ¿no? Entonces, como tal, muchas de las veces, digo, no sé si al día de hoy lo haya, si como tal exista, pero pues ya hay como tal un algoritmo o una instrucción para que si yo voy a hacer la cancelación o la reversa de un registro a nivel de cuentas por cobrar, cuentas por pagar o incluso a nivel contable, pues el software me tiene que hacer como tal la operación en negativo. Y la salida típica de este tipo de softwares, pues es agarrar, y sobre todo cuando se trata de una venta, cuando se trata de un ingreso como tal, pues hacer el registro contrario, ¿no? Entonces tienen como tal que generar, pues lo que nosotros conocemos como nota de crédito. Aquí el problema es que no estamos señalando un tema parcial, estamos señalando un tema total, ¿no? Yo me voy a mi software, le doy cancelar, y a lo mejor en vez de hacer la operación típica o la consecución de pasos que hace como tal, pues cualquier software promedio que únicamente me ayude a emitir facturas, pues ellos le dan reversa a toda la operación y tienen que generar un documento interno identificado, pues pudiera ser como tal con una nota de crédito. Aquí lo que yo siempre he señalado, y hace tiempo tuvimos un cliente con esa problemática, pues es que a nivel interno, a nivel de software o a nivel de sistema, está bien que se generen las notas de crédito que requieran, ¿no? Pero ya fuera de lo que es el manejo interno del software, pues que realmente este tipo de movimientos tenían que acompañarse o en todo caso, pues estar sustentados con una nota de crédito únicamente cuando efectivamente se trate de una rebaja, de un descuento o de una devolución. Obviamente, hablando de devolución, pues señalamos una devolución parcial. Sería el único caso o la única situación en la que el software ahora sí tendría que acompañar de manera paralela a esta operación de devolución, descuento, bonificación, pues como tal, un documento digital, pero ahora sí anclado a un CFDI de egresos, ¿no? Y bueno, es la temática, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Por las horas de consultoría o que por las horas de soporte que me dé a mí mi proveedor de software, de este tipo de paquete, pues me salen una lanísima, ¿no? Y a veces nada más porque le cambia un formatito o algo. Y bueno, al final llegamos a la conclusión que lo importante es que el sistema se adapte a tu operación
y no que tú tengas que terminar adaptándote al sistema, ¿no? Pero parte de eso, por supuesto que también están aquellos contribuyentes que tienen la manía de, pues, ¿sabes qué? Yo para no avisarle a mi contraparte que la regué, o para que él no pueda detectar que su factura la hicimos un montón de veces, o sabes que esta persona lo hemos encontrado en la práctica, ¿eh? Clientes que me dicen, pues mira, ¿sabes qué? Yo compré este producto, este bien, o lo adquirí, o me prestaron un servicio, y fíjate que rastreando, monitoreando ahí con algún administrador de XML, pues caigo en la cuenta de que me cancelaron mi factura. O sabes que no me la cancelaron, pero me emitieron notas de crédito y pues no hubo ninguna bonificación, no solicité ninguna refacturación, etcétera, ¿no? Y sabes qué, como es a lo mejor un proveedor de primera vez o un proveedor que no acudo a él de manera recurrente, pues ya intenté ponerme en contacto con él y pues no me contesta, ¿no? Me dan largas, me dan evasivas. Bueno, entonces lo que se busca es perfeccionar, no porque sea perfecto, sino a ojos del fisco, a ojos del legislador y de lo que propone el Ejecutivo, perfeccionar pues este exceso o esta proliferación de emisión de CFDI de egresos, ¿no? Que la más de las veces pues vimos que era como un comodín, o que muchos contribuyentes lo empezaron a utilizar como una variante para poder darle efecto cero a un comprobante fiscal. Esto es lo que se adiciona a la fracción cuarta, tercer párrafo del artículo 29A. Dice, en el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por estas en el ejercicio de las facultades establecidas en este código. Vamos a tratar de explicarlo un poquito en español. Toda emisión de nota de crédito o CFDI de egresos que tú realices, pues debe ser como tal justificada o amparada. ¿Cómo? Pues debe estar soportada documentalmente y debe acreditar que hay un porqué de la emisión de ese tipo de comprobantes. Entonces no es nada más porque, híjole, ya me equivoqué y ya, ahora ya con las modificaciones a la resolución miscelánea, pues ya no tengo 3 días, ¿no? Tengo un día para cancelar y se me olvidó. Fíjate que ya pasó el puente, un día más, no la cancelé. Y, mira, la confiable, ¿no? Vamos a emitirle notas de crédito. Entonces, lo que hará la autoridad será desconocer el efecto de dicho documento. ¿Cómo? Pues simplemente a través de desconocer el efecto o desconocer la aplicación aritmética que como tal se entiende como disminución al documento digital con el que está asociado. Entonces será importante tenerlo en cuenta. Al final esto nos lleva al origen de las cosas, ¿no? Vamos a tener también para dar cumplimiento a este tipo de situación que prevé ahora el artículo 29, pues reforzar ahí un poquito el tema del control interno, ¿no? Tal vez cambiar políticas de emisión de facturas, no nada más es porque, pues mira, vamos a resolverlo o vamos a cuadrarlo así. Continuamos aquí saludándoles. Denme un segundito, me están aquí mandando información en la cabina. Es de parte de Molinar Luis Manuel, qué raro, yo no lo ubico aquí dentro de la transmisión de Facebook. Pero bueno, me están haciendo llegar una pregunta, dice, hola, buenos días, ¿sería correcto hacer una devolución de una factura completa, pero sustentada? La mercancía salió del almacén, incluso viajó por carretera federal, hay carta aporte. Al llegar al cliente, este la regresa por completo e incluso firma la factura en físico. Sé regresar porque ahí yo creo que se comió alguna palabra nuestro estimado Luis Manuel. Este la regresa por completo e incluso firma la factura en físico. Se regresa porque llegó fuera del plazo de entrega. En este caso sería válido hacer una nota de crédito de devolución por completo. Pues mira, Luis Manuel, no hay una regla así que de manera específica
Y cuando hablo de regla, no me refiero a una regla miscelánea, no me reflejo a la guía, no me refiero a la guía de llenado, tampoco pues al texto normativo. Más bien, yo entendería que pues cuando la operación ya no subsiste, cuando como tal, pues la operación se cancela, pues más bien deberíamos cancelar la factura, ¿no? Entiendo que devolución, a lo mejor si tú me dijeras, fíjate, recibí la mercancía y ya revisando lo que trae el embarque, pues fíjate que detectamos que parte de la mercancía viene averiada o parte de la mercancía pues no cumple las especificaciones de la orden de compra o del pedido. Entonces ahí pues yo estaría en esta idea, yo entendería que estaríamos hablando de una devolución parcial. Independientemente de que haya habido proceso de entrega, transportación, otros documentos que amparen la operación, yo pensaría que el correcto proceder, estimado, pues sería cancelar la operación, cancelar la factura. Ahora bien, digamos, ante cualquier imposibilidad, digo, finalmente nadie está obligado a lo imposible, a lo mejor el contribuyente se quedó molesto, a lo mejor el contribuyente, pues ya ven, es como a veces esas fricciones en una relación, pues pareciera que me quiere hacer la vida de cuadritos y a lo mejor yo envío la solicitud de cancelación y no me la quiere aceptar, no me la quiere recibir. Pues a lo mejor yo tendría de dos sopas. Por un lado, acudiría al fisco a través de este apartado que tiene donde concilia lo que antes era denuncia o como tal, ellos le llamaban denuncia, aunque obviamente pues no hablamos de derecho penal ni nada de eso, pero donde anteriormente era el portal o el apartado de denuncia por la no expedición, correcta no expedición, o por no aceptar cancelaciones, pues que no eran indebidas, sino que eran correctas de comprobantes, pues a lo mejor yo acudiría como mediador primero a la autoridad fiscal. Si ya habiendo dejado documentada esa parte, la autoridad no me hace caso, o la autoridad invita también al tercero a que acepte la cancelación y no quiere, pues a lo mejor esa sería una última alternativa, no por cuadrarlo, sino porque yo me estaría tratando de apegar en lo posible a lo que me señala parte de esta reforma. Ok, pues mira, intenté cancelarla por la buena, no aceptó el tercero, acudí con el SAT hizo su luchita, está en el estira y afloja, pero tampoco ha pasado nada. Ahora bien, recordemos que una reforma también importante y que habrá que ver cómo quedan las reglas de carácter general, es que una vez culminado el ejercicio fiscal, yo ya no podría cancelar una factura, pues que por de algún modo, vamos a llamarle, ya quedó en firme en el ejercicio, ¿no? Eso a mí me hace un poco de ruido. Digo, finalmente nadie está absuelto, ¿no? Nadie está en una situación donde a lo mejor ya pasaron 2 o 3 años y pudiera haber un error, a lo mejor un error de omisión, un error administrativo, y bueno, habrá que ver qué nos dicen las reglas de carácter general, pero pues prácticamente así como queda el texto, pareciera que me está diciendo que no tengo derecho a equivocarme. Pero bueno, así tal cual como está y como se cocinó y como tenemos la norma, pues yo entendería que la última alternativa sería eso, ¿no? En la medida que tú cuentes que puedas soportar, pues el traslado de la mercancía, que tengas la carta aporte, el complemento, que efectivamente exista toda esa comunicación que hubo con el cliente y que al final él no la recibió, pues a lo mejor sería ya la última alternativa, ¿no? Pero como primeras de cambio, como primera opción, yo sí pienso que lo correcto sería, sobre todo al considerar que la operación no se concretó, pues lo que yo haría sería cancelar la factura. Espero haberte apoyado, Luis Manuel. Gracias por la interacción. Vamos a continuar. Sigo aquí monitoreando. Por alguna razón, luego hay situaciones que en la transmisión en vivo, algunos mensajes no los llego a cachar o no los llego a visualizar. Pero también por eso aquí Cabina también hace equipo con nosotros y nos ayuda a hacernos llegar ahí de repente preguntas o comentarios que para nosotros no son visibles o que no les hemos dado lectura. Así que vamos a continuar. Ya son casi 11:45 de la mañana, se ha ido muy rápido. A lo mejor vamos a necesitar un segundo programa para seguir comentando esta parte de las reformas en materia de código fiscal en relación con el CFDI.
Terminamos con el artículo 29. Ahí en el quinto párrafo hay una pequeña reforma. Únicamente señala, de igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo. Aquí pareciera que únicamente lo que se adiciona al quinto párrafo del artículo 29, pues vamos a llamarle de algún modo, es la legitimación o darle ahí cierto soporte en cuanto a texto normativo al tema del complemento de carta aporte, ¿no? Habla de la transportación, habla del cómo amparar, pues no solo el propio transporte, sino la legal estancia y tenencia de las mercancías durante el mismo. Entonces, pues pareciera que aquí únicamente se perfecciona el quinto párrafo del artículo 29 para dar lugar, dar cabida a esta, pues complemento, ¿no? Ya de por sí el artículo 29, pues ya señalaba que también teníamos que estar, pues a los complementos que como tal, publicar el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? A través de su página de internet, que nos señalara reglas de carácter general, pero bueno, seguramente ahí quienes promovieron la reforma y seguramente también el legislador, pues lo vieron como una ventana de reforzamiento, ¿no? Ahí para soporte jurídico, incluir como parte de dicho texto, pues digamos que el fundamento de lo que es el complemento de carta aporte. Vámonos al artículo 29A del código. Aquí también hay varias reformas. Yo a veces les comentaba que el pasado vuelve para atormentarnos, ¿no? Bueno, según como se mire, ¿no? Ya sea el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos nuevamente ahí adecuación de requisitos en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales. En algún momento se le dio marcha atrás, se derogó parte del texto normativo y ya no se consideró como parte de los requisitos el que, pues, dentro de un documento digital entendido como factura electrónica se asentaran los datos del nombre, razón o denominación social. Hoy día, pues, vuelve nuevamente esa obligación, lo cual me hace suponer, además de que ya estamos ahí escuchando mucho ruido en Radio Pasillo en referencia a este tema del CFDI, versión 4.0, bueno, va a haber adecuaciones, va a haber seguramente evolución, actualización de versiones, aplicativos, y bueno, vamos a tener que incluir nuevamente el nombre, o como le llama la autoridad, razón social. Me parece que aquí lo correcto sería nombre, razón o denominación social, pero bueno, únicamente les alcanzó la tinta para señalar dentro de la fracción primera del artículo 29A, pues que se deberá incluir, además del RFC, el nombre o razón social de quien los expida y el régimen fiscal, eso ya existía, en el que esté tributando conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, en conclusión, pues nuevamente y a partir de 2022, salvo ahí lo que nos señale alguna regla transitoria, alguna regla de carácter general o los asegúnes que pudieran haber, pues a partir del 1 de enero de 2022, los comprobantes fiscales digitales por Internet nuevamente tendrán como un campo obligatorio el nombre, la razón o denominación social, en este caso de quien está expidiendo los comprobantes fiscales. Hoy no es que ya no existiera, sino más bien no era un campo de carácter obligatorio. Ahora ya, como queda la reforma, pues nuevamente se vuelve un dato obligatorio, se debe asentar el nombre o la razón social de quien está expidiendo el comprobante fiscal digital por Internet. Y bueno, volteando la tortilla, también al revés, será obligatorio, ya formará parte de los campos obligatorios en el llenado del CFDI, el nombre o razón social, así como el código postal. Esto también es nuevo, ¿no? Recordemos que hoy día, pues la única obligación era el lugar de expedición y mediante reglas de carácter general, pues se decía que se daba cumplimiento al lugar de expedición únicamente señalando el código postal precisamente del lugar de expedición del comprobante, ¿no? Ahora, en relación con el beneficiario
o receptor del comprobante fiscal digital por Internet, pues también ya tendremos que incluir su nombre o razón social, pero adicional a ello, el código postal del domicilio fiscal, en este caso del receptor del comprobante. O sea, ya no bastará únicamente con el código postal de quien expide el CFDI, también se tendrá que incluir el código postal del receptor de dicho comprobante fiscal digital por Internet. Así las cosas, pues, tanto ya será obligatorio el nombre, razón o denominación social de quien expide o emite, así como de quien recibe o quien es receptor de estos CFDIs, y además el código postal también del domicilio fiscal del receptor. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y bueno, se legitima o se busca legitimar, se busca soportar con fundamento en el Código Fiscal, pues algo que ya se preveía a nivel del anexo 20, reglas de carácter general, guías de llenado, que es la obligatoriedad de indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante, ¿no? Todavía hay en esa situación, en esa retórica de que pues pareciera que la redacción no es la más adecuada. Yo a lo mejor le hubiera puesto ahí, favor que me hacen, ¿no? No, mejor no, ¿qué tal que llegara una curul? Llegáramos a diputados o senadores y luego se nos va la inteligencia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor yo le hubiera redactado ahí, se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante que ampara una deducción, ¿no? Me queda claro que no hacemos deducibles los comprobantes fiscales. Lo que nosotros hacemos deducible o lo que acreditamos con base en la deducibilidad, pues son ciertos conceptos, ¿no? Cierto tipo de erogaciones, y esas son las que como parte de sus requisitos, pues deben ir acompañadas de un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, la clave del uso fiscal o la clave de uso del CFDI, pues más bien hace referencia a la situación que ampara dicho CFDI, no como tal que vamos a deducir el comprobante. Entonces, pues bueno, para darnos una idea de a veces en pues en estos procedimientos express, ¿no? Donde a veces se le da palomazo así sin alterar ningún punto, ninguna coma, pues a veces la desafortunada redacción, que ya en definitiva, pues llega a tener algún párrafo, algún renglón del texto legal. Pero bueno, entonces ya también aquí, a través del propio texto del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, se señala que se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal, que insisto, yo le hubiera agregado ahí que ampara tal o cual deducción. Vamos a continuar. Voy viendo también aquí si hay alguna otra duda o pregunta, también consultando en cabina. Pam Burrey lo está viendo. Saludos, Pam. Gracias. Parece que no hay nada más en cuanto a dudas o comentarios. Vamos a la fracción quinta del artículo 29A. ¿Se acuerdan que hace unos momentitos señalamos que el artículo 29, pues como tal, nos señalaba que deberíamos cumplir no solo con un certificado de firma electrónica avanzada? Por supuesto, también fracciones más adelante, el artículo 29, pues nos habla del requerimiento del certificado de sello digital. Sin embargo, pues también lo que se adicionó en el artículo 29, en esta fracción 1, pues es que no basta con contar con un certificado de firma electrónica, sino que también pues se deberá tener un perfil en el entendido de que estás habilitado para poder emitir factura, ¿no? Bueno, digamos que haciendo segunda armonizando y complementando parte de esa reforma del artículo 29, tenemos que el artículo 29A señala pues que no debiera existir discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso goce que señale el comprobante fiscal, en todo caso con la actividad económica pues que tiene como tal plasmada el contribuyente en su situación fiscal.
Este es un tema muy, muy importante y que incluso si lo vemos de fondo, pues tiene relación con todas las obligaciones que derivan del artículo 27 del código, ¿no? En materia de RFC y avisos al RFC, pues cuántas veces, independientemente del multiobjeto, que ahora muchas empresas pues han acotado con todo este tema de la subcontratación permitida, los servicios especializados, pero bueno, con independencia de que el objeto social nos permitiera desarrollar tal cual X o Y actividad, pues cuántas de las veces no acudías a la constancia de situación fiscal y te encontrabas con que pues nada más decía otros servicios de apoyo a los negocios, ¿no? O otros intermediarios de comercio y etcétera, y pues realmente nunca estaba pues de manera pues correcta actualizada la información de la situación fiscal del contribuyente. Entonces aquí también señala que la autoridad fiscal, cuando llegue a ver algún tipo de discrepancia entre la información que ASEN va a asentar en el comprobante fiscal y lo que tiene reportado a nivel de situación fiscal, pues en todo caso la autoridad fiscal estará facultada para actualizar las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente, ¿no? Entonces por ahí luego se llega a dar muchas veces el caso de que se prestan facturas entre contribuyentes, por ahí está el amigo, el primo de un amigo que no se quiere registrar en el RFC y que te dice que le cobres el IVA, pero que en cuanto le prestas una factura, aguas, ahí también con el tema, pues como tal de operaciones inexistentes, ¿no? Pero bueno, entonces esto es lo que se complementa con la adición que hay a la fracción quinta del artículo 29A en materia de código y va de la mano, ¿no? Con eso, fíjate, además de contar con un certificado de firma electrónica, además de que tengas un perfil de alguien que tiene que emitir comprobantes, pues ahora también vamos a armonizarlo con las actividades que tú tienes señaladas en tu constancia de situación fiscal y donde tú pusiste que 20% es la parte de servicios, que 30% es la enajenación de X, Y, Z productos, etcétera, ¿no? Entonces, porque de repente, pues prestas un comprobante a un amigo, al primo de un amigo, y de repente te encuentras que consulta psicológica, ¿no? Y, ay, a ver, espérame, ¿no? Digo, ahí a lo mejor a nivel de régimen, bueno, quién sabe, ¿no? Si por ahí un RIF prestó un comprobante de consulta psicológica, por poner un ejemplo, digo, me queda claro que RIF, pues ya únicamente va a ver los que, de acuerdo a la idea del legislador, no sé dónde lo sacó, pero que al 31 de agosto fueran RIF, van a poder culminar ahí su estancia, pues puede llegar a pasar, ¿no? Que luego los prestan que para consulta psicológica, que el amigo, primo de un amigo, y espérame, acuérdate que en el RIF, pues no podías prestar servicios que como tal requirieran un título profesional. Esto es por mencionar algo, ¿no? O por mencionar lo menos. Silvia L. González dice, en el caso que no viene la actividad, pues vamos a tener que encontrar a la hora de registrarnos en el RFC o actualizar el cuestionario de actividades económicas, pues la más parecida, ¿no? Y buscar la que menos genérica se vea, ¿no? Otro servicio de apoyo a los negocios, bueno, pues a lo mejor no encuentro ninguna que se le parezca, pero voy a buscar la más parecida, ¿no? Ahora, bien, aquí también pues habrá que aclarar con la autoridad, ¿no? Si la autoridad en todo caso nos incluyera algún tipo de actividad o nos cambiara el régimen por alguna situación que a lo mejor pues está mal entendiendo, pues habría que hacer seguramente algún tipo de aclaración, estimada Silvia. ¿Sale? Pues estimados, nos estamos quedando en el artículo 29A, fracción quinta, en este programa de reformas al código en materia de CFDI. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. La siguiente, dentro de 2 semanas, que tengamos nuevamente su programa aquí en Familia Census Fiscal con Sentido, pues vamos a continuar con el tema y vamos a complementarlo con algún otro tema, ¿no? Seguramente también de código fiscal o esto que les encanta del reciclo, ¿no? Ya veremos ahí cómo podemos adecuarlo, cómo podemos presentarles pues un programa atractivo. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. No lo olviden, día lunes, 11 de la mañana,
Por ahí de repente por alguna dificultad técnica, 11:03, 11:05, de ahí no pasamos. Y por supuesto, claro, pensando que no se vaya a caer Facebook, pues aquí estaremos nuevamente muy felices de la vida con ustedes, transmitiendo y comentando temas de interés fiscal. Así que yo les agradezco el placer de su compañía, les agradezco también la interacción que tuvieron con nosotros ahí desde el Facebook Live. Recuerden que si siguen teniendo alguna duda, algún comentario del video, para quienes ya lo están viendo de manera diferida, pues pueden aterrizarlo ahí en la cajita de comentarios y con gusto le daremos puntual seguimiento. Nos vemos el próximo lunes, dentro de 2 semanas. Cuídense mucho y disfruten de este merecido descanso. Cuídense, nos vemos. Recuerden su programa Fiscal con Sentido. Servidor Alfredo Zaragoza. Excelente tarde de lunes y excelente inicio de semana. Hasta luego.